Señores, estamos de vuelta en una nueva mañana. Este bloque de informaciones internacionales lo vamos a centrar en la pérdida del cristianismo de su líder en los últimos años, el Papa Francisco, que a los 88 años deja el plano terrenal. El Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano de la historia, figura clave en la renovación de la Iglesia Católica, falleció este lunes a los 88 años en Domus Santa María, esa residencia en el Vaticano. La noticia fue anunciada por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano, quien destacó que toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, padecía de una enfermedad pulmonar crónica y fue hospitalizado durante 38 días por una neumonía bilateral. Pese a su delicado estado de salud, sorprendió al mundo al aparecer en la Plaza de San Pedro el domingo de Resurrección para bendecir a los fieles un día antes de su muerte. Desde su elección en 2013, Francisco imprimió con un estilo sencillo y pastoral, marcado por su defensa de los pobres, su crítica al capitalismo salvaje y su firme llamado a enfrentar el cambio climático. Durante su papado, también impulsó una mayor apertura hacia los migrantes, los marginados y la comunidad LGBTQ+, lo que generó tensiones en sectores conversadores de la Iglesia. Este líder, durante movimientos críticos como la pandemia de COVID-19, supo conectar con millones a través de mensajes de unidad y solidaridad. Su papado también enfrentó desafíos como la gestión de escándalos de abuso clerical y tensiones internas por sus reformas. Francisco deja un legado de humanidad, cercanía y compromiso social que marcó una nueva era en la historia de la Iglesia Católica. Nosotros resaltaremos algunas cosas aquí. Primero, el aspecto controversial de su papado. Lidiar, señores, con esta generación de catolicismo, con tanta culpa, con tantas acusaciones, con tanta vergüenza del género de la religión, porque los datos estaban ahí. Salió a flote, como decimos que es la era de Acuario, salió a flote la gran cantidad de abuso que había en ese clérigo, en ese aspecto religioso, especialmente con menores. Eso fue muy doloroso para todo el feligrés, para todo el católico, eso dolió mucho. Y el Papa Francisco manejó esto con una gracia que entiendo que pocos. Esto puede significar el declive total de la Iglesia. Sin embargo, la apertura de Francisco a diversos temas, como el tema de LGBTQ+, que países como el nuestro, que son países bien conservadores, miramos eso desde lejos. Decimos, wow, ¿y cómo el Papa se pone a apoyar esas cuestiones? El Papa Francisco lo que estaba hablando era de amor, de comprensión y de no juzgar, que ha sido diferente. La Iglesia Católica ha sido más por su culpa, por mi gran culpa, y darse por el pecho. El Papa Francisco hablaba de aceptación, incluso abrirse a la comunidad LGBTQ+, que es abrirse a ponerse los zapatos del otro, y que a pesar de que la creencia católica está opuesta a esto, él decía que eran seres humanos y que merecían amor. Esto fue una de las posiciones o de las posturas más controversiales del Papa Francisco, pero con entereza él la defendió hasta el final. Ahora, ¿qué significa para nosotros tener un primer Papa latinoamericano jesuita? ¿Cómo esta persona sale de Latinoamérica? Nelson dio un preámbulo ahorita de cómo era una persona del pueblo que se montaba en el autobús y de cómo andaba entre la gente. Esto es importante. Para nosotros como latinoamericanos, eso nos puso en otro nivel, en otro peldaño de cómo se nos recibe a nivel mundial. Los latinoamericanos tenemos muchas cosas que ofrecer para el mundo. Y otra cuestión más, ya hablamos de su humildad y su cercanía, pero también la crítica que hacía al capitalismo, especialmente al capitalismo salvaje. Lo que está pasando en este mundo de hoy, señores, aún naciones que están en gran prominencia, lo que China ha hecho, que la gente dice que China es comunista, pero China es capitalista a lo más que se puede, a su manera. Tiene un capitalismo comercial. Estados Unidos tiene un capitalismo brutal que ha sido diferente y que ha llevado a grupos muy pequeños a ser trillonarios y a la mayor parte de la población a trabajar para sobrevivir.
A ese capitalismo salvaje se refería el Papa Francisco, que no va para nada de la mano con lo que es el sentido que el Dios que los católicos vemos y seguimos no es lo que Dios está supuesto a hacer que la gente vive. El capitalismo salvaje está haciendo que mucha gente sea pobre, se empobrezca, sociedades se empobrezcan, países se empobrezcan, hasta naciones quiebren, porque un grupo muy pequeño, muy mínimo de la población se está enriqueciendo de manera exorbitante. Ejemplo, para cerrar con esto, Estados Unidos tiene un grupo de 6, 7, tal vez menos de 10 personas que tienen más del 90% del capital de esa nación. Están los Musk, están los Gates, está la gente de Apple, está la gente de Nvidia, que son de Taiwán, pero están en Estados Unidos. Ahora es el mundo tecnológico. Antes eran los del metal, los Rockefeller y esa gente. O sea, ese capitalismo ha permitido que un grupo muy pequeño se haga de gran parte de las riquezas y la mayor parte de la población no. Eso parece. Así es, Iván. Y seguirá evolucionando también el origen de la riqueza a medida que va avanzando la inteligencia artificial y la robótica. Fíjense, vamos a hablar del Papa. Hay muchos datos bastante interesantes. Es el tercer pontífice más longevo de la historia. Tuvo de alguna manera en la Argentina una vida cargada de una historia que fue la que lo llevó, obviamente, finalmente a convertirse en un cónclave, de un cónclave en el Papa inesperado. Este Papa, como decía Iván Yael, un Papa reformista que despertó fuertes resistencias al interior de lo que era Roma. Él siempre decía que su pontificiado iba a ser breve, lo cual no fue. Recordemos que él empieza a ser papa el 21 de abril del año 2013, ¿no verdad? Perdón, en el año 2013, estamos hablando de que tuvo 12 años de pontificado. Tuvo muchos achaques, falleció finalmente a la edad de los 88 años, pero vamos a hablar de otras cosas en la cual también fue el primero. Fue el primer papa jesuita, primer papa latinoamericano. Como él había presentado esa tarde, 13 de marzo del 2013, disculpen, cuando se convierte en el sucesor de Benedicto XVI, que tuvo su pontificado entre el año 2005 y el año 2013, y que había conmocionado al mundo, recuerden, como el primer papa que había renunciado. Francisco fue para todos el papa número 266, un pontífice de la historia, y que será recordado como el Papa reformista. Fue el primer Papa no europeo, aunque de origen inmigrante italiano, llegado desde la periferia y un outsider que removió, tal como decía Iván Yael, las aguas e hizo lío como a él le gustaba, término acuñado por él mismo. Al llamar a la iglesia al abrirse al mundo de hoy, a ser una iglesia misionera y a no condenar, sino a acompañar e integrar a todos. Se destacó siempre por su estilo humilde, auténtico, sencillo, austero, cercano, sobre todo hacia los más pobres, hacia los pecadores y los descartados de la sociedad. Y con el que él desacralizó el papado, institución antevista como algo inaccesible. El Papa Francisco pronunció la bendición de Urbi et Orbi, en términos de castellano, desde la ciudad o desde Roma hacia la ciudad, al final de la misa de Pascua de la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 27 de marzo del año 2016. Era consciente de la importancia de los medios y de que las imágenes muchas veces dicen más que 1000 palabras. El Papa Francisco impactó desde el principio por su gesto, como cuando abrazó a un hombre deformado por una enfermedad en la Plaza de San Pedro, cuando, como hacía en Buenos Aires, en su primer Jueves Santo fue a una cárcel de menores y le lavó los pies a los presos, incluyendo mujeres o musulmanes, lo que en ese momento sorprendió al mundo. Crítico acérrimo del clericalismo, de los oropeles y de una curia romana que reformó para ponerle al servicio de demás iglesias del mundo y que él mismo definió como una de las últimas cortes europeas. Se sorprendió mucho cuando vio cómo vivían los cardenales en los Estados Unidos. Eso para él fue brutal, al ver los que vivían en mansiones de lujo. Esto lo hizo cambiar, profundamente sobre lo que estaba haciendo la iglesia en ese momento de su llegada. Francisco fue un papa que como hombre libre se atrevió a hacer lo que nunca antes había hecho, en sintonía con sus tiempos. Un tiempo que solía describir como un cambio de época, marcado por conflictos, guerras, injusticias, una pandemia, la irrupción de las redes sociales, el famoso movimiento Me Too, que dio voz a las víctimas de abusos y agresiones sexuales, la proliferación de noticias falsas, el avance de esta inteligencia artificial y últimamente un avance de una ultraderecha nacionalista encerrada en sí misma y muy hostil hacia lo que es los migrantes.
muy querido también por los no católicos, intelectuales y estudiantes universitarios que admiraban de alguna manera su apertura y su aguda inteligencia jesuita. El Papa Francisco fue en contraste aborrecido por los sectores católicos e ultraconservadores con una visión, esta visión más blanca y negra de la realidad. Todos, siempre decía, todos somos hijos de Dios. Solía repetir en sus próximos años, le daba pie a que los divorciados volvieran a casarse. Tuvo una visión quizá más flexible de la comunidad LGBTQ+, y de los migrantes hacia la iglesia. Tenía también una especie de mirada distinta de lo que era esta homosexualidad muy visible al interior del sacerdocio y de la curia romana. Y como decía Iván Yay, desde el primer momento, estos sectores también ultraconservadores no pudieron digerir su modo de ser distinto, descontracturado, acorde a esta iglesia de los orígenes, el Evangelio. ¿No, verdad? No pudieron tolerar esa buonasera con la que se presentó ante las masas en la Plaza San Pedro hasta ser electo el 13 de marzo del 2013. Recordemos también que la vida del Papa Francisco fue una vida llena de obstáculos. Devoto de San José de Santa Teresita, Jorge Bergoglio, como era conocido en Argentina, fue una figura singular, siempre capaz de sorprender. Su vida, una auténtica carrera en contra de todo, estuvo marcada por la llegada a cargos de gran responsabilidad en momentos turbulentos, como fue la dictadura de Jorge Videla en Argentina, sin haberlo buscado, sin saberlo. Cada desafío lo fue preparando de alguna manera para el papado. Vamos a ir viendo seguramente durante todo el resto del día diferentes miradas. Ahora hay que ver qué va a pasar en el cónclave. Creo que hay unos 12 candidatos para ser, uno de ellos sería el próximo sacerdote. Incluso hay uno que ya es probable que sea el ganador, y es un papa negro. Fíjense que hay una mitología que se habla no solamente en los pasillos del Vaticano, sino en todas partes del mundo, cierta mítica sobre quién sería el primer papa negro de la historia y todo lo que conllevaría con él. Siempre nos preguntamos si es negro de piel o es negro por el mensaje o por la nueva o el nuevo tipo de evangelización que traería el nuevo tipo de catolicismo, ¿no? Iván hablaba del capitalismo salvaje. Y antes de pasar a Nicolás, yo me quedo con algo, con una tristeza bastante fuerte. Karol Wojtyła, que fue el Papa Juan Pablo II, le tocó también vivir momentos como el comunismo de Polonia, donde era su país natal, y tuvo que, junto con Mikhail Gorbachev, de alguna manera, uno en un bando y el otro en el otro, desmontar, perdón, lo que fue el comunismo. Todo lo que vimos ese Papa Juan Pablo II llegar a Cuba, llegar a la Cuba de Fidel Castro y al Chile de Pinochet, ¿no? Cuando en ese famoso discurso del Papa Karol Wojtyła o el Papa Juan Pablo II dice, cuando ve los ojos de Cristo y dice, mirarlo a él, en un momento en que los chilenos querían la libertad, vivían en un régimen militar, en un régimen dictatorial, y el Papa llega en ese momento de alguna manera a tocar esa fibra tan sensible para aquellos que no conocían en ese momento lo que era la libertad de ningún tipo, ni de expresión, ni espiritual, donde podía ser muy mal visto, incluso por demostrar tus emociones. Va a estar bastante entretenido saber quién va a ser el próximo pontífice, y lamentamos personalmente y como medio también la muerte de nuestro Papa Francisco. Nicolás Castillo. Así es. Este Papa definitivamente fue una persona que se destacó bastante. Tuvo, yo diría que muchos aciertos. Algunos van a catalogar también de que tuvo ciertos desaciertos. Eso es inevitable. Estamos hablando de una persona, ¿verdad?, que es un ser humano. Y bueno, la mejor muestra es que lamentablemente no contamos ya con su presencia en estos momentos. Dentro de los datos relevantes que me parecieron, me llamaron la atención, es que en el 2013 estamos hablando de que el Papa fue elegido, fue nombrado como la persona del año por la revista Time. Eso es algo que destacar, ¿verdad? Interesante, porque estamos hablando de una persona religiosa, independientemente de que también es un gran líder, ¿verdad? Que tiene gran poder, podemos decir. Entonces, esto hay que destacarlo.
Se habla ya de por sí de varios nombres, como decía Nelson, para sucederlo. Están hablando, por ejemplo, de un sacerdote de Filipinas, dicen que es exactamente, prácticamente una copia del Papa Francisco, porque es una persona también como que bien afable, que usa el transporte público, que tiene esa humildad, ¿verdad?, que mostraba normalmente el Papa Francisco. Entonces, ese es uno de los nombres. Luis Antonio Tagle. Exacto, Tagle. Ese es el del que se está Joven, hablando. bueno, joven para lo que es ese cargo, ¿no? 67 años. Sí, exacto. Normalmente, sobre los 70 han sido elegidos los últimos papas. Entonces, ese es uno de los nombres. Se está hablando también de un papa en Estados Unidos, de un sacerdote, ¿verdad? No creo que gane. Estados Unidos no creo que gane. No, exacto, pero son como de los nombres que se mencionan. Sí, pero, sí, pero no creo que Estados exacto, Unidos, no. honestamente, ¿no? Está uno de Hungría también, el Sí. cardenal Peter Erdo. Ok. ¿No, verdad? Que ese Sí. tiene 72 años. Ese está en la línea Sí, de lo que está, tú comentabas. está en el rango, exacto, de como normalmente. Pero bueno, como te decía, hay puntos positivos, pero también hay gente que entiende que hubo pasos hacia atrás en el tema del Papa Francisco, porque la Iglesia, por ejemplo, y uno de los desaciertos que podemos decir que muchas personas lo han catalogado de esa manera, es el hecho de que el Papa Francisco haya dicho que la Iglesia está como que en la disposición y haya apoyado el tema de bendecir los matrimonios del mismo sexo. Dice, abrió esa puerta a las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Y el Papa Francisco fue quien promovió, obviamente, la inclusión y ha autorizado a los sacerdotes a bendecir estas uniones. Mucha gente criticó esto porque la Biblia es muy estricta en ese tipo de situaciones. O sea, la Biblia habla de uniones del mismo sexo y las cataloga como pecaminosas. Entonces, el hecho del Papa Francisco decidir bendecir estas uniones ha sido catalogado como muy negativo por muchas personas. ¿Por qué? Porque, o sea, estamos hablando de una actitud, de una acción que es totalmente contraria a lo que se supone que es el mensaje que él vende. Entonces, por eso lo han catalogado como negativo. Hay que ver también en qué se basó el Papa Francisco para tomar esta decisión de autorizar a que se bendiga estas uniones. Unos dirán, bueno, es que una cosa es aceptarlo, no, lo que pasa, Nicolás, darles amor, porque sí. Claro, pero a ver, yo te digo a ti. De ahí a bendecir la unión. Lo que pasa, a ver, cuando tú miras quién escribe la Biblia, primero profetas, ahora estamos hablando de muchísimos años, miles de años, es decir, la concepción que tú tenías de lo que era un hombre, una mujer, incluso un ser humano, son completamente distintas a lo que escribió Moisés, por ejemplo, o hayan escrito, por ejemplo, Mateo, Lucas, Marcos o Juan, a lo que es ahora los tiempos modernos. Entonces, ¿en qué sentido te puedo decir? Recuerda Sodoma y Gomorra, la visión que da la Biblia sobre el tema de lo que acabas de decir, un hombre, una mujer o dos personas del mismo sexo, etcétera. Ahora, ¿cuál es la situación? Eso es un buen ejemplo. Claro, lo que pasa es que esa mirada del cristianismo de aquella época, una ciudad, y mucho, escucha un poquito. Antes del Papa Francisco, la mirada que tenía la iglesia era bastante sesgada sobre el tema de la homosexualidad. Y decía, bueno, si tú eres homosexual eres un pecaminoso y no tienes derecho ni a leer la Biblia ni a acercarte a una iglesia. Y él se va dando cuenta que la homosexualidad, por ejemplo, no trae consigo, por ejemplo, un desamor a Dios, o no te convierte en una mala persona, o no te convierte en alguien... No eres un ateo necesariamente porque Entonces, ¿qué pasa con una persona que nació con un sentido, digamos, X y ama a Dios? Bueno, por eso tenemos que rechazar. Entonces, creo que eso es lo que él, más o menos, él pensaba, ¿no? Sí, pero entonces, yo digo que eso está bien, hasta ahí está bien. El tema es ir a bendecir la unión de estas personas. Es como tú aprobarlo, es como tú decir, es un sello. Mira, está bien eso.
pero la Biblia dice que Ahora, un no. hombre que leyó la Biblia de 1500 ¿Entiendes? formas también, si él tiene una concepción o tiene una idea sobre algo y la traduce y la expresa y la refleja, que es lo que fue después de mucha reflexión de parte del Papa. Así es, señores, tenemos que ir a una pausa justamente ahora y regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.